La importancia del viaje de Valdivia entonces es que establece el primer asentamiento español en territorio chileno, funda distintas ciudades y además con este viaje de Pedro de Valdivia se va a iniciar definitivamente todo el proceso de conquista. Con Diego de Almagro solo llegamos al proceso de descubrimiento. Con Valdivia ya estamos en lo que es el proceso de conquista propiamente tal. Pedro de Valdivia realiza explotaciones de lavaderos de oro en Marga Marga, ¿no es cierto? Esto les permitía empezar a juntar dinero y riqueza y contradecir un poco la visión de Diego Almagro, que aquí no había absolutamente nada. Bueno, Valdivia sí quería quedarse, así es que aunque hubiese existido o no oro, él sí iba a quedar igual porque él quería gobernar en alguna tierra que perteneciese al dominio español. En el año 1542, Valdivia envía a Alonso de Monroy a Perú para solicitar refuerzos. Se funda La Serena. Juan Bohón, ¿no es cierto?, un español, va a fundar La Serena en 1544. Francisco Aguirre, ¿no es cierto?, en 1549, a raíz de los motivos de esta fundación, él señala que la importancia que tenía esto es que Juan Bohón y Francisco Aguirre establecieron una ciudad en el norte que le permitía servir de enlace para las otras expediciones, porque venir desde el Cusco a Santiago era un trecho bastante largo, por lo tanto había que tratar de colocar una ciudad intermedia que sirviera de abasto y que sirviera, ¿no es cierto?, para refugiarse a los hombres, para alimentarse y retomar el viaje hacia la zona central. El año 1547 Valdivia viaja al Perú, se pone a la orden de Pedro de la Gasca y se destaca en una batalla que ocurre allá, que se llama la batalla de Jaquijahuana en 1548 contra Gonzalo Pizarro. Ahí las huestes peruanas, los conquistadores, estaban en conflicto entre ellos. A raíz de esta acción, Pedro de la Gasca lo nombra, ¿no es cierto?, y le concede a Valdivia el título de gobernador de Chile. Recuerda que en un primer momento solo había sido interino, pero ahora ya definitivamente lo nombran gobernador de Chile, definitivo, desde el Valle de Copiapó hasta el paralelo 44-41 de latitud sur. Hacia el año 1550 se inicia la expansión hacia el sur de Chile. Los motivos de esta expansión es satisfacer las aspiraciones de los que no habían alcanzado encomienda, es decir, tratar de repartir muchas tierras a distintos españoles que habían venido en los procesos de colonización y conquista con Pizarro, con Cortés y que habían quedado sin tierras, repartirles todas estas tierras para tomar posesión de estos territorios, que si bien es cierto, no eran territorios ricos en minerales, sí eran territorios que entregaban la posibilidad de que las personas pudieran vivir, porque eran ricos en recursos naturales. El primer enfrentamiento que tiene Pedro de Valdivia con los mapuches va a ser la batalla de Andalién, el 5 de octubre del 1550. Después de esta batalla se logra fundar la ciudad de Concepción. El objetivo para establecer ciudades que tenían los españoles en nuestro territorio era establecer bases de operaciones que asegurase la presencia española en la zona sur. Entonces, mientras más ciudades se fundaban hacia el sur, eso entregaba más posibilidades de tener zonas donde ellos pudieran desarrollarse. Otras ciudades fueron Imperial, Villarrica, Valdivia, Angol, Purén, Arauco y Tucapel. Cuando Pedro Valdivia llega a Chile, va a ir enfrentándose en distintos momentos con los españoles, con los indígenas, que se resistían al dominio español. Cada vez que ellos entraban en conflicto con los españoles, quemaban todas las ciudades que se habían ido fundando. Una de las primeras grandes rebeliones es la de Lautaro, en 1553. Y en esa, posterior a eso, en diciembre, el Pedro de Valdivia va a morir, ¿no es cierto?, en una batalla que se llamó la batalla de Tucapel. Cuando Valdivia muere, deja un testimonio, un testamento político, en el cual designa a Jerónimo de Alderete como el nuevo gobernador y en su reemplazo Francisco Aguirre en la zona de Tucumán. Las ciudades del sur dan el mando a Francisco de Villagra. Villagra logra derrotar a Lautaro en Peteroa. Entonces, cuando Valdivia deja el mando, el poder se divide entre Jerónimo de Alderete, Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra, quien iba a tomar todas las operaciones del sur con los indígenas, ¿no es cierto?, que estaban en pie de guerra.
En 1557, a la muerte cuando ya se había producido la muerte de Valdivia, definitivamente la corona española nombra un nuevo gobernador, que era don Andrés Hurtado de Mendoza, hijo de un gobernador que estaba en el Perú. García Hurtado de Mendoza era o fue el primer gobernador que tuvo Chile, y con él se da inicio a todo lo que es ya el periodo de la colonia en Chile, porque anteriormente, si bien es cierto el gobernador era Pedro de Valdivia, este ya es un gobernador que está, por decirlo de alguna manera, en tiempos de paz. ¿Qué es lo que ocurre con Pedro de Valdivia? Él fue nombrado gobernador y capitán general. ¿Por qué capitán general? Porque estaba en una zona de guerra, en una zona de conflicto con los mapuches. Cambio, García Hurtado Mendoza ya es nombrado solo gobernador en una tierra que supuestamente ya estaba pacificada. El viaje de Pedro de Valdivia es muy distinto a lo que realiza Diego de Almagro. Pedro de Valdivia viene desde el Cusco, tomando desde un primer momento, lo que es la ruta del desierto de Atacama. Él viene por la zona de la depresión intermedia, llega aproximadamente en diciembre de 1540, como dice el mapa, a la zona del Valle del Mapocho, y de ahí ya definitivamente realiza exploraciones al sur y realiza todo lo que es el inicio, ¿no es cierto?, de este proceso de establecimiento en estos territorios de lo que va a ser el dominio y el control de los españoles en esta zona. Entonces, Diego de Almagro, descubridor; Pedro de Valdivia, conquistador, y quien logra ya el asentamiento definitivo de los españoles en este territorio. En la próxima clase ya vamos a ver cómo se relacionan los españoles con los indígenas, porque hasta acá hemos visto que los españoles llegan, realizan un proceso de descubrimiento, en el caso de Diego de Almagro, realizan un proceso de conquista, en el caso de Pedro de Valdivia, y cuando ya están acá, empiezan a dominar el territorio, fundan ciudades, enseñan la religión, enseñan idiomas y toda una serie de cosas. Ahora vamos a ver, a partir de la próxima clase ya, que sería la tercera parte de la segunda unidad, todas las relaciones que se fueron estableciendo entre indígenas y españoles. Se generó todo un tipo de vínculo y todo un tipo social. Como podemos ver ahí, hay una nueva pirámide social donde los españoles adquieren mucha más relevancia. Aparece un grupo mestizo, que es la mezcla, ¿no es cierto?, entre indígenas y españoles, los indios, que estaban en un nivel social más bajo, y al final algunos negros y mulatos que fueron llegando desde otras zonas. Próxima clase entonces de esta segunda unidad, que sería la tercera parte, vamos a ver las relaciones entre indígenas y españoles, y ya vamos a ir conectando con la tercera unidad, que corresponde a todo el proceso de la colonia. Que estén muy bien. Hasta pronto.